Estamos en los profundos valles pirenaicos de Boí y de Arán, lejos del poder musulmán asentado en Zaragoza y en Barcelona, en la frontera entre Francia y España. Aquí hay una economía, hay unas poblaciones bajo el poder civil de los edil y el poder religioso de los obispados de Urgel y de Roda. A finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento catalanista, influido por el pensamiento romántico europeo, busca en la Edad Media unas raíces nacionales que, a su juicio, necesitaba la identidad catalana. Historiadores y arquitectos modernistas, viajeros incansables, encontraron en la Alta Ribagorza uno de los conjuntos medievales más homogéneos, las iglesias románicas del Valle de Boí. En octubre de 1904, Lluís Domènech i Muntaner, uno de los principales arquitectos del modernismo, autor del Palau de la Música Catalana, viajó por el Valle de Boí con una cámara fotográfica, toda una novedad técnica para la época. Sus fotografías, notas y dibujos fueron las primeras noticias y los primeros extraordinarios documentos del gran románico catalán de este valle. Bueno, los arquitectos siempre nos aproximamos a los monumentos a través del dibujo. Para mí es emocionante ver estos exquisitos y maravillosos dibujos y bocetos con detalles y contexto del gran don Lluís Domènech i Muntaner. Después de un viaje interminable a lomos de una mula o en una tartana, es difícil imaginar qué pensó Muntaner cuando entró en San Clemente de Taúl. No solo se asombraría de esa gran planta basilical con sus 3 altas naves, sino que también debió advertir lo que se ocultaba tras los viejos retablos, una de las más extraordinarias muestras de pintura al fresco que aún se mantenían en un buen estado de conservación. Esta iglesia de San Clemente de Taúl, al igual que el resto de las del Valle de Boí, estaba totalmente pintada, tanto al exterior como al interior. Los interiores tenían que ser absolutamente espectaculares. Participaron en su decoración grandes maestros europeos, italianos y franceses. Son una de las joyas del románico pictórico europeo y son las que han dado merecida fama universal al románico catalán. Una fama que fue posible gracias a que en 1907 se creó para el estudio del románico en Cataluña la misión arqueológico-jurídica en la Franja de Aragón, en la que intervinieron, entre otros, el historiador Josep Pijoan y otro arquitecto modernista, Josep Puig i Cadafalch. En aquellos años se vendió al Museo de Bellas Artes de Boston el ábside central de Santa María de Mur, al no existir una ley que protegiera el patrimonio. Ese fue uno de los motivos por el que esta misión consiguió que la Junta de Museos, para su protección, apoyara el arranque y posterior traslado a Barcelona de las pinturas entre los años 1919 a 1923. Dirigió la operación el restaurador italiano Franco Stefanoni. Para ello empleó la técnica llamada de estrapo. Después de limpiar y fijar las pinturas, se preparaban telas de algodón con cola animal soluble al agua y se aplicaban sobre ellas. Una vez secadas las telas sobre los frescos, las pinturas adheridas a ellas se arrancaban a base de martillo o escoplo y posteriormente se enrollaban.
Después las introducían en cajas de madera para su transporte a lomos de mulas en un viaje impensable por aquellas sierras. Al llegar a su destino en Barcelona, se despegaban las telas con simple agua caliente y se montaban en bastidores de madera que recreaban las formas exactas de los ábsides y de los muros de las iglesias originales. Y esas son las pinturas que hoy en día podemos contemplar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Bueno, Jordi, entonces ese acto, esa decisión nos ha permitido ver en todo su esplendor, en lo que quedaba, lo que era el románico pintado, porque mucha gente no se hace una idea, piensa que el románico era la piedra desnuda y sin embargo estamos viendo el esplendor de la pintura aquí, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y de hecho las pinturas de Santa María de Taúl, como las podéis ver aquí detrás en el ábside, pues permiten acercarse a esta idea del edificio románico acabado con sus pinturas, con sus recubrimientos, tal como se ven en otros centros. Pintado, todo pintado, horror va, todo hasta donde se podía. Espléndido, ¿no? En este caso lo llenaban todo. Sí. La iglesia de Santa María de Taúl es uno de los modelos del mejor románico de Boí. La elegante torre, el triple ábside y la sobria decoración de los arcos lombardos son los elementos que caracterizan esta arquitectura. En el gran ábside de Santa María está representada una adoración de los reyes con los apóstoles San Andrés, San Pedro y San Juan a sus pies, con una calidad técnica y compositiva solo comparable a las del ábside de San Clemente. Estas pinturas, emparentadas con las de San Baudelio de Berlanga y Santa Cruz de Maderuelo en Castilla o San Martín de Lines en Cantabria, son una de las cumbres de la pintura al fresco del románico hispano. El resto de las pinturas de la iglesia pertenecen a otro maestro de mucha menor categoría. El juicio final, situado a los pies de la iglesia, es uno de los temas recurrentes en el mensaje teológico románico, como el de la lucha de David y Goliat, representado en la nave lateral. Taúl conserva la división medieval entre la parte de arriba, barrio para los paisanos, y la de abajo, llamada guinsa, palabra que en la antigua lengua vasca significa los artesanos, donde se encuentra San Clemente. Consagrada el 10 de diciembre de 1123, un día antes que Santa María, San Clemente, con la torre campanario más alta del valle, es la iglesia más conocida del valle de Boí. Aún se conserva algún resto de pintura en una ventana del ábside, recordándonos que el exterior de estas iglesias también estuvo pintado. El magnífico interior es de una gran sobriedad decorativa, aunque deberíamos imaginarlo recubierto totalmente con sus pinturas. Las del ábside son la reproducción exacta del original. Este se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. El artista, siguiendo el texto del Apocalipsis de San Juan, presenta un grandioso Cristo Majestad con los símbolos de la Iglesia triunfante. El dibujo firme y esquemático, la amplia gama de colores, especialmente el exclusivo azul, y la extraordinaria habilidad en la composición hacen del pintor de San Clemente una de las figuras más vigorosas del románico hispano.
Los ojos de Dios, porque todo lo ven, están en todas partes. Los símbolos de la Iglesia triunfante, los santos y la Virgen, ocupan la parte inferior. En el arco de la bóveda anterior al ábside está representada la parábola del pobre Lázaro, con el cuerpo cubierto de llagas. En la nave lateral están las pinturas de otro artista que, como en Santa María, son de una calidad muy inferior a las del ábside. Este banco presbiterial es una muestra excelente de un trabajo en madera que sigue las características del estilo lombardo arquitectónico. La otra iglesia que conservó su decoración pictórica es San Juan de Boí. Sus pinturas del siglo XI son las más antiguas de las conservadas, y como las de Santa María y San Clemente de Taúl, también fueron arrancadas y trasladadas a Barcelona en dos momentos, el ya conocido de los años 20 y en los años 70. La originalidad de estas pinturas está en sus temas, excepcionales en el románico europeo. Representan a saltimbanquis, malabaristas y una serie de animales fantásticos inspirados en las ilustraciones apocalípticas de los beatos. Sin olvidar nunca el mensaje pedagógico, como en esta excelente representación de la lapidación de San Esteban. Hoy las pinturas se han copiado con gran precisión en las paredes de la iglesia de Boí, resaltando la policromía para reflejar lo mejor posible la idea original. Las franjas de color en las que parecen flotar las figuras son una clara influencia de las ilustraciones de los beatos, que siempre fueron una fuente de inspiración para todo el románico español. Aquí podemos ver en todo su esplendor, aunque no sea el original, esa magnífica representación de la lapidación de San Esteban. Una narración casi cinematográfica, con los malvados torturadores tirándole piedras al santo, que refleja en su rostro una serenidad ejemplar. O esos increíbles y fantásticos animales apocalípticos que comparten el interior de los arcos con una figura en la que un cojo insinúa su pecaminosa afición. En el año 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española, la Generalidad, ante el temor a los bombardeos o a la acción de ciertos grupos sindicalistas, decide trasladar su patrimonio a la villa de Olot, cerca de la frontera con Francia. Meses después, parte de las obras, entre ellas las pinturas de San Clemente de Taúl, viajan a París para la exposición El arte catalán del siglo X al XV, en el Museo del Jeu de Paume, en marzo del 37. Ante el éxito obtenido, la exposición se prolongó en el castillo de Maisons Laffitte, incorporándose a ella las pinturas de Santa María de Taúl
y fragmentos de San Juan de Boí. Con el triunfo del general Franco en el año 39, las obras volvieron a Barcelona. Desde el campanario de Taúl se puede ver el de Boí y desde este el de Santa María de Eri-Laval, abajo en el valle, el segundo más alto de la comarca. Quizás esta fuera la razón de su altura, la comunicación entre pueblos que apenas se dejan ver entre las montañas. En ellas, perseguidos desde Francia y Aragón, se refugiaron los cátaros, seguidores de la herejía albigense, que negaban la crucifixión real de Cristo y la Eucaristía. El descendimiento de la cruz es la imagen que utiliza la Iglesia en defensa del dogma, como este de Santa Eulalia, cuyo original se encuentra en otros museos. La composición se repitió en los valles de Boí y de Arán, en la mejor muestra escultórica románica conservada de estos valles, que además debían de tener unas posibilidades expresivas hoy desconocidas gracias a la articulación de los brazos del Cristo. El de Santa María de Taúl, conservado en Barcelona, es otro ejemplo con una gran calidad narrativa y dramática. Los valles de Boí y de Arán muy posiblemente estuvieron poblados por vascones, hasta la Alta Edad Media. Topónimos como el de Durro, cuya etimología en el vasco actual, Urruti y Durruti, quiere decir alejado, es uno entre otros muchos. La iglesia románica de la Natividad de Durro sigue el modelo de las anteriores, pero con la particularidad de que en su portada aparecen unos capiteles con figuras que, aunque muy desgastadas por el tiempo, son una excepción en estas iglesias. También posee el mejor cerrojo de forja medieval, decorado con figuras esquemáticas casi infantiles. Sobre el pueblo de Durro, a 1500 metros de altura, está la ermita románica de San Quirce. A pesar de su aspecto tan humilde, en su interior se encontró uno de los frontales de altar más interesantes del románico de Boí, pintado al temple, cuyo original está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En él se narran los martirios de San Quirce y de Santa Julita, con ellos dos en el centro, en una mandorla, como si fueran la Virgen y el Niño. Alrededor se representan las poco refinadas torturas a que fueron sometidos. Mucho antes de que San Quirce y Julita fueran santificados por semejantes martirios, se dice que este era un lugar sagrado para los habitantes de la zona. Por este motivo, todos los años se celebra en agosto la fiesta de las fallas de Durro, encendiendo una gran hoguera junto a la ermita, en alusión a aquellas posibles prácticas paganas. En ellas, el fuego, la oración católica y cierta atracción turística festiva se mezclan en las laderas de este monte que quizás un día fue sagrado. ¡Silencio! Pare nostre, que estàs en el cel, siga santificat el vostre nom.
De vuelta al siglo XII, a los pies del monte donde se encuentra la ermita de San Quirce, junto al río Noguera de Tor, se levanta la iglesia de San Feliu de Barruera. Una vez más, las ya familiares bandas lombardas muestran el bello efecto de claroscuro en sus muros. El origen de estas elegantes bandas parece estar en la arquitectura del Sacro Imperio, antes de ser adaptadas y expandidas por la arquitectura lombarda. Y de nuevo la comunicación visual entre las iglesias de Boí. Desde Barruera se puede ver en una ladera al fondo del valle la silueta del espectacular ábside de la iglesia de Santa María de Cardet. Su gran altura es la solución para salvar el pronunciado desnivel del terreno, lo que aprovecha el arquitecto para construir en su interior una cripta, la única en esta región. De nuevo, otra torre sobresale en el paisaje sobre una terraza al inicio del valle, la de la iglesia de la Asunción de Col. Los elementos decorativos de su portada son otra excepción en el románico de Boí, junto a los de la Natividad de Durro. Un crismón muy bien trabajado y unos capiteles en los que se ven, aunque muy erosionadas, unas figuras de animales atacando a un hombre, el símbolo de la lucha del bien contra el mal. Las 9 iglesias del Valle de Boí que hemos visto fueron declaradas por la UNESCO en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad. Rodeado por los picos más altos del Pirineo central, el río Garona forma el Valle de Arán, palabra de origen vasco que quiere decir valle. El primer testimonio histórico sobre el cristianismo aranés es muy peculiar, la celebración de un concilio cátaro en el año 1167. Esto significa que aquí hubo una notable presencia de cátaros, hasta el siglo XIII, en que fueron derrotados. Del siglo XIII es el Cristo de Mijarán, que se conserva en la iglesia de San Miguel de Viella. Es un busto en madera de un descendimiento como los de Boí, que expresa su mensaje con un profundo dramatismo. La falta de documentación anterior al concilio cátaro hace muy difícil conocer las condiciones de vida en este valle antes de finales del siglo XII, que es cuando se comienzan a construir las iglesias hasta muy avanzado el siglo XIII. Después han sufrido muchas intervenciones góticas, barrocas y otras, como estas cubiertas piramidales, incorporadas muy posteriormente sobre sus torres campanario, incluso en las románicas originales como esta de Arties. Aquí en el Valle de Arán tenemos muestras de románico más tardío que en el Valle de Boí. Se mantienen los ábsides lombardos, con esta influencia italiana. Es un románico más pleno, como muestra la labra de los canecillos. Esta iglesia estaba abovedada y el empuje de las bóvedas al carecer de contrafuertes obligó a ponerlos posteriormente para evitar el desplome de las naves. Al fondo del valle, a escasos metros del inicio de las famosas pistas de esquí de Baqueira, Santa María de Tredós
o Mare de Déu de Cap d'Aran es quizás la iglesia más antigua del valle y la que establece el prototipo basilical aranés. En el otro extremo del valle, en la localidad de Bosost, junto al río Garona, la iglesia de la Asunción es el ejemplo mejor conservado de este modelo. El perfil horizontal de su arquitectura, cortado por la esbelta torre con sus ventanas geminadas, es todo un ejemplo de la característica imagen de las iglesias del Valle de Arán. Además, posee dos excepcionales portadas. La de la fachada, que da al mediodía, está decorada con un elegante crismón, y la del muro norte con una de las joyas del románico aranés, el relieve del tímpano con un curioso pantocrátor en el que se representa al sol y la luna a los lados de la cara de Cristo, y los 4 evangelistas muy bien ajustados a la forma curva del espacio. Debido al aislamiento, los artistas locales mantienen en pleno siglo XIII una serie de elementos precristianos, como los del sol y la luna, con otros de tradición popular que caracteriza la escultura aranesa. La portada y casi único resto románico de San Pedro de Escuñau es un buen ejemplo de este estilo ingenuo y arcaizante, que se inspira en modelos muy anteriores, posiblemente del románico del Alto Aragón. La imagen de las torres campanarios, como esta de Salardú, son una parte muy importante del paisaje en los valles de Arán y de Boí. Las fotografías de aquel grupo de historiadores y arquitectos modernistas que buscaban en la Edad Media unos arcanos nacionales fueron el primer paso para la conservación en Cataluña de su patrimonio románico, un estilo que, como indicó Josep Puig i Cadafalch, se formó al margen de cualquier frontera política. Y bocetos con detalles y contexto del gran don Luis Domènech i Muntaner. Después de un viaje interminable a lomos de una mula o en una tartana, es difícil imaginar qué pensó Muntaner cuando entró en San Clemente de Taúl. No solo se asombraría de esa gran planta basilical con sus 3 altas naves, sino que también debió advertir lo que se ocultaba tras los viejos retablos, una de las más extraordinarias muestras de pintura al fresco que aún se mantenían en un buen estado de conservación.
Esta iglesia de San Clemente de Taúl, al igual que el resto de las del Valle de Boí, estaba totalmente pintada, tanto al exterior como al interior. Los interiores tenían que ser absolutamente espectaculares. Participaron en su decoración grandes maestros europeos, italianos y franceses. Son una de las joyas del románico pictórico europeo y son las que han dado merecida fama universal al románico catalán. Una fama que fue posible gracias a que en 1907 se creó para el estudio del románico en Cataluña la misión arqueológico-jurídica en la Franja de Aragón, en la que intervinieron, entre otros, el historiador Josep Pijoan y otro arquitecto modernista, Josep Puig i Cadafalch. En aquellos años se vendió al Museo de Bellas Artes de Boston el ábside central de Santa María de Mur, al no existir una ley que protegiera el patrimonio. Ese fue uno de los motivos por el que esta misión consiguió que la Junta de Museos, para su protección, apoyara el arranque y posterior traslado a Barcelona de las pinturas entre los años 1919 a 1923. Dirigió la operación el restaurador italiano Franco Stefanoni. Para ello empleó la técnica llamada de estrapo. Después de limpiar y fijar las pinturas, se preparaban telas de algodón con cola animal soluble al agua y se aplicaban sobre ellas. Estamos en los profundos valles pirenaicos de Boí y de Arán, lejos del poder musulmán asentado en Zaragoza y en Barcelona, en la frontera entre Francia y España. Aquí hay una economía, hay unas poblaciones bajo el poder civil de los Eril y el poder religioso de los obispados de Urgel y de Roda. A finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento catalanista, influido por el pensamiento romántico europeo, busca en la Edad Media unas raíces nacionales que, a su juicio, necesitaba la identidad catalana. Historiadores y arquitectos modernistas, viajeros incansables, encontraron en la Alta Ribagorza uno de los conjuntos medievales más homogéneos, las iglesias románicas del Valle de Boí. En octubre de 1904, Lluís Domènech i Muntaner, uno de los principales arquitectos del modernismo, autor del Palau de la Música Catalana, viajó por el Valle de Boí con una cámara fotográfica, toda una novedad técnica para la época. Sus fotografías, notas y dibujos fueron las primeras noticias y los primeros extraordinarios documentos del gran románico catalán de este valle. Bueno, los arquitectos siempre nos aproximamos a los monumentos a través del dibujo. Para mí es emocionante ver estos exquisitos y maravillosos dibujos hispanos. El resto de las pinturas de la iglesia pertenecen a otro maestro de mucha menor categoría.
El juicio final, situado a los pies de la iglesia, es uno de los temas recurrentes en el mensaje teológico románico, como el de la lucha de David y Goliat, representado en la nave lateral. Taúl conserva la división medieval entre la parte de arriba, barrio para los paisanos, y la de abajo, llamada Guinsa, palabra que en la antigua lengua vasca significa los artesanos, donde se encuentra San Clemente. Consagrada el 10 de diciembre de 1123, un día antes que Santa María, San Clemente, con la torre campanario más alta del valle, es la iglesia más conocida del valle de Boí. Aún se conserva algún resto de pintura en una ventana del ábside, recordándonos que el exterior de estas iglesias también estuvo pintado. El magnífico interior es de una gran sobriedad decorativa, aunque deberíamos imaginarlo recubierto totalmente con sus pinturas. Las del ábside son la reproducción exacta del original. Este se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. El artista, siguiendo el texto del Apocalipsis de San Juan, presenta un grandioso Cristo Majestad con los símbolos de la Iglesia triunfante. El dibujo firme y esquemático, la amplia gama de colores, especialmente el exclusivo azul, y la extraordinaria habilidad en la composición hacen del pintor de San Clemente una de las figuras más vigorosas del románico hispano. Los ojos de Dios, porque todo lo ven, están en todas partes. Los símbolos de la iglesia triunfante, los santos y la Virgen ocupan la parte inferior. En el arco de la bóveda anterior al ábside está representada la parábola del pobre Lázaro, con el cuerpo cubierto de llagas. En la nave lateral están las pinturas de otro artista que, como en Santa María, son de una calidad muy inferior a las del ábside. Este banco presbiterial es una muestra excelente de un trabajo en madera que sigue las características del estilo lombardo arquitectónico. La otra iglesia que conservó su decoración pictórica es San Juan de Boí. Sus pinturas del siglo XI son las más antiguas de las conservadas, y como las de Santa María y San Clemente de Taúl, también fueron arrancadas y trasladadas a Barcelona en dos momentos, el ya conocido de los años 20 y en los años 70. La originalidad de estas pinturas está en sus temas, excepcionales en el románico europeo. Representan a saltimbanquis, malabaristas y una serie de animales fantásticos inspirados en las ilustraciones apocalípticas de los beatos. Sin olvidar nunca el mensaje pedagógico, como en esta excelente representación de la lapidación de San Esteban.
Hoy las pinturas se han copiado con gran precisión en las... Una vez secadas las telas sobre los frescos, las pinturas adheridas a ellas se arrancaban a base de martillo o escoplo y posteriormente se enrollaban. Después las introducían en cajas de madera para su transporte a lomos de mulas en un viaje impensable por aquellas sierras. Al llegar a su destino en Barcelona, se despegaban las telas con simple agua caliente y se montaban en bastidores de madera que recreaban las formas exactas de los ábsides y de los muros de las iglesias originales. Y esas son las pinturas que hoy en día podemos contemplar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Bueno, Jordi, entonces ese acto, esa decisión nos ha permitido ver en todo su esplendor, en lo que quedaba, lo que era el románico pintado, porque mucha gente no se hace una idea, piensa que el románico era la piedra desnuda y sin embargo estamos viendo el esplendor de la pintura aquí, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y de hecho las pinturas de Santa María de Taúl, como las podéis ver aquí detrás en el ábside, pues permiten acercarse a esta idea del edificio románico acabado con sus pinturas, con sus recubrimientos, tal como se ve en otros centros. Todo pintado, horror vacuo. Todo hasta donde se podía. Espléndido, ¿no? En este caso lo llenaban todo. Sí. La iglesia de Santa María de Taúl es uno de los modelos del mejor románico de Boí. La elegante torre, el triple ábside y la sobria decoración de los arcos lombardos son los elementos que caracterizan esta arquitectura. En el gran ábside de Santa María está representada una adoración de los reyes con los apóstoles San Andrés, San Pedro y San Juan a sus pies, con una calidad técnica y compositiva solo comparable a las del ábside de San Clemente. Estas pinturas, emparentadas con las de San Baudelio de Berlanga y Santa Cruz de Maderuelo en Castilla o San Martín de Lines en Cantabria, son una de las cumbres de la pintura al fresco del románico.